¿Es posible viajar a un país musulmán? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando viajamos a un país con estas características? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Es verdad que existe la pena de muerte? En este video voy a tratar de explicarles un poco más acerca de la religión musulmana, qué es lo que ustedes tienen que saber. Hice un listado en el cual lo voy a relacionar también con lo que fue mi experiencia viajando por países que tienen religión musulmana en su mayoría. Entonces vamos a tratar de resolver todas esas preguntas que muchas personas se hacen cuando van a viajar a este tipo de países o que simplemente sienten curiosidad por esta cultura. Así que bueno, vamos a comenzar y uno de los primeros puntos y por ahí más importantes es el tema de la vestimenta, tanto en hombres como para mujeres. Vamos a tener que por lo general los hombres tienen que cubrirse los hombros, las mujeres también, bueno, piernas, brazos. Hay casos en los cuales algunos de estos países utilizan el hijab o velo, en el cual se tapan el cabello. Y hay algo que quiero tocar aquí, por ejemplo, que me tocó vivirlo en India. Y ustedes van a decir, no, pero te estás equivocando. En India son hinduistas. Ustedes están hablando de un país en el cual tiene millones de pobladores, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, el hinduismo abarca aproximadamente el 75%. Hay un 15% que tienen la religión musulmana. Entonces es por eso que mucha gente se sorprende. Por ejemplo, en mi caso también, cuando estábamos viajando por India, y bueno, particularmente las mujeres no utilizaban el hijab o no se tapaban el cabello, y había mucha gente sorprendida que se acercaba, quería tomarse fotos, ¿sí? Todo esto tiene un porqué, y ahí, bueno, nosotros nos vamos dando cuenta que se trata de esto, ¿sí? No es simplemente algo que en un video anterior había tocado de India, en el cual contaba de lo que era esta experiencia, ¿no? Que cuando ustedes están viajando por India, mucha gente se les va a acercar a sacarse fotos, ya sean hombres, sean mujeres, y no importa su color de piel. A lo que ellos les llama la atención, ¿sí? Es que son personas extranjeras y también tienen esa libertad de vestirse de una manera diferente. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando visitan países musulmanes, que es justamente el tema de la vestimenta. Otro dato también que les puedo agregar es cuando estuvimos de viaje en Sri Lanka, en un lugar en el cual yo nombro muchísimo, la verdad que me encantó, que es Sigiriya. En ese lugar especialmente en el cual estábamos, había una población que era budista, pero luego cuando nos desplazamos hacia el norte, fuimos a la zona del mar, ahí ya había una población musulmana. Nos dimos cuenta por la manera de vestirse. Entonces, al momento de meternos al mar, sabíamos que teníamos que hacerla con la ropa puesta, ¿sí? Es simplemente por una cuestión de respeto. Ahora vamos a ir a un segundo punto, que es el comportamiento en público. Ustedes tienen que tener en cuenta que no pueden hacer demostraciones de cariño en la calle, ¿no? Por ejemplo, que es esto de darse afecto, besarse, abrazarse. Todas estas cosas ustedes tienen que tener en cuenta que no lo van a poder hacer como lo hacen normalmente. Algo que me llamó muchísimo la atención en cuanto a esto, puedo decir, es que, por ejemplo, fue cuando estábamos en Egipto y veía que había mucha gente, también en Marruecos debo admitir, lo que vi bastante es que se agarran de la mano, entre chicos, no lo sé, se agarran de las manos, van caminando de la mano, y también suele pasar en la calle, cuando, no sé, por ahí íbamos por la calle y veía que había un chico abrazando a otro chico, pero no sé, de una manera en la cual uno lo puede hacer solamente con su pareja, ya sea hombre, sea mujer. Entonces, bueno, esto es algo que me llamó mucho la atención y solamente lo vi en Egipto y luego también en Marruecos. Ahora vamos a tocar otro punto, creo que ahora toca hacer una pausa obligados porque toca conocer una de las hermosas mezquitas que puede conocer en la isla de Lombok, en Indonesia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Lombok, es la isla en la cual estamos hoy en día. Nos vinimos aquí para poder hacer la extensión de la visa
Y bueno, cuando vinimos a inmigración nos encontramos con esto. Fíjense lo que es increíble. Esta mezquita que es gigante. Es verdaderamente algo increíble. Hay muchas mezquitas acá nuevamente. Acá se ve nuevamente la presencia musulmana. Y está rodeado la isla de mezquitas. En el hostel donde estamos, ahí se ve que no, que es más que nada un barrio hindú, pero en esta zona ya no, ya se ve que es como zona musulmana. Ahora vamos a tocar otro punto, creo que es uno de los más importantes, es el tema del llamado a la oración. En los países que tienen la religión musulmana, por lo general hay un llamado a la oración que se va a hacer 5 veces al día. Y en este llamado a la oración uno tiene que tener un especial respeto, tiene que tratar de no hacer ruido, porque ellos van a estar orando en esos momentos. Hay mucha gente que por ahí cuando yo hablaba con ellos me decían que esto les molestaba mucho, porque por ahí se da temprano en la mañana o en la tarde o en la noche. La verdad que nosotros estamos visitando esos países, entonces nosotros tenemos que tener un mayor respeto. No es si te gusta o no te gusta. Obviamente, si estás en tu país, tu cultura, y es tu cultura, bueno, está bien, la vamos a aceptar, pero si vos estás visitando en otro país en el cual hay un llamado de la oración, creo que hay que tener un poco más de respeto y en ese momento que está el llamado de la oración, tratar de ser un poco más abiertos de mente y tener en cuenta que nosotros estamos aprendiendo y en un viaje se trata de eso. O también aquellas personas que, por ejemplo, simplemente les interesa y quieren conocer más acerca de estos países, ¿sí? En ese momento de llamar a la oración, hay que tener un especial respeto, simplemente eso. También hay que tener en cuenta que particularmente cuando sea el tema del Ramadán, va a ser un tema delicado. Ustedes cuando visiten estos países, si lo hacen justamente en una fecha en la cual vamos a decir que, a ver, ¿cómo me puedo expresar? En la cual, por ejemplo, se hace el Ramadán, ¿sí? Ustedes no van a tener los mismos horarios de comida. Esto es muy importante. Los horarios van a ser totalmente diferentes. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando sale el sol, en ese momento ya la gente no puede ni comer ni tomar agua. Luego, cuando se oculta, es cuando pueden volver a comer estas personas, ¿sí? Entonces, si ustedes visitan un país musulmán durante el Ramadán, se les va a complicar muchísimo porque van a tener los restaurantes cerrados. Por lo general, y es lo que uno debe hacer, no tiene que comer enfrente de ellos o de ellas, si es que está en ese momento del ayuno, vamos a decir. Entonces, ustedes tengan en cuenta eso. Si ustedes van a viajar a un país musulmán, tengan en cuenta esto. Traten de ver si ustedes se van a poder acostumbrar a este cambio de horarios y a este tema de la alimentación que es muy importante para ellos. Vamos a seguir a ver el tema, bueno, el tema este de la fotografía, creo que esto es algo que nos llama mucho la atención. Yo puedo decir que lo he hecho. Y es que, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando, bueno, había ido al norte de Sri Lanka también, que había muchas personas que se tapaban con el velo. Entonces, si se metían al mar y yo les sacaba fotografías, ustedes recuerden esto, es muy importante, siempre pedir permiso. Siempre tienen que pedir permiso porque algunas personas se pueden enojar, esto lo pueden tomar a mal, entonces recuerden pedir permiso. Y ahora otro tema que lo había dicho al principio, que era el tema de si existe la pena de muerte. ¿Existe la pena de muerte en estos países? Sí, existe la pena de muerte. Y ahora voy a tratar, bueno, de desarrollar un poquito más este tema. ¿En qué caso se daría la pena de muerte? Vamos a tener si es por asesinato, la violación, la apostasia. La apostasia es cuando, por ejemplo, se renuncia a la religión,
¿sí? Si ustedes renuncian a la religión, vamos a decir, esto se llama apostasia y esto puede llevar el castigo de la pena de muerte. Por ejemplo, en Arabia Saudita esto sucede. Después vamos a tener también la brujería y la publicación de pornografía, ¿sí? Estos pueden ser temas que pueden llevar directamente a la pena de muerte, así que hay que tenerlo en cuenta. Por lo general, esto se da en Arabia Saudita. Vamos a tener varios países en los cuales se da, Irán, Pakistán. Entonces tienen que tener en cuenta esto y saber que es un tema delicado. También otra cosa que tienen que tener y saberlo es, aquí tenemos lo que es el quizás o el quizás, que es justamente es como una ley que se dice como que es de igual respuesta o el ojo por ojo. Ustedes tengan en cuenta esto porque, por decirlo, cuando estábamos en Indonesia veíamos muchas personas que andaban en motocicleta y tenían muchos accidentes. Personas que no sabían utilizar, ¿sí? Que eran de América, de Europa, de África, iban a Asia, por ejemplo en Indonesia, y utilizaban motocicletas y terminaban haciendo muchos accidentes. Cuando yo recuerdo un día cuando estábamos viajando, creo que era en Bali, recuerdo que iba a subir a un bote y vi muchísima gente que subía lastimada, pero se habían hecho mal, pero en serio. Y esto es porque no saben utilizar las motocicletas, las alquilan, etc. Pero acá hay algo que quiero tocar. ¿Y por qué es que dije el quizás, disculpen mi pronunciación, seguramente lo estoy haciendo de una manera horrible. Pero bueno, es que ¿de qué trata esto? Es la regla, como les había dicho antes, del ojo por ojo o de igual respuesta. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, si ustedes tienen un accidente, chocan a alguien, ¿qué es lo que sucede? Y le quiebran una pierna, esta persona puede pedir el quizás, ¿no? Puede pedirlo y a ustedes se les va a tener que quebrar una pierna, por así decirlo, ¿no? Si se les quebró una pierna, un brazo, una mano, lo que sea, existe esta ley en la cual se puede pedir lo que es el quizás. Por lo general son los países que siguen la regla de la Sharia, no sé si lo estoy pronunciando bien, seguro que esto está mal, pero bueno, y como les había dicho antes, Arabia Saudita es uno de los países. Por ahí, ¿cuándo es que se conoce más este tema? Fue en el año de 2009, cuando una mujer iraní que pidió esto porque una persona la había atacado con ácido y la dejó ciega. Y luego ella exigió la, la regla del quizás o la ley del quizás, y en donde exigía que esta persona que la había atacado que también quedara ciego. Luego, el tema de blasfemia también tiene que tener en cuenta esto. Por ahí se utilizan remeras diciendo determinadas palabras, ¿no? A determinadas agresiones, tienen que tener en cuenta que esto puede terminar muy mal. Un hombre de Sri Lanka que estaba trabajando en Pakistán fue linchado, lo mataron en diciembre de 2021. Y esto fue por acusaciones de blasfemia. Así que tengan en cuenta. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que saber cuando viajan a este tipo de países. No todos tienen las mismas reglas, no todos las siguen tan a rajatabla, pero en particular ustedes tienen que saber esto. Creo que lo primordial es el tema, primero y principal, el tema del Ramadán, el tema de la vestimenta, el tema de las demostraciones en cariño. Y bueno, si ustedes ya quieren visitar países por ahí más extremos, vamos a decirlos como Arabia Saudita, Pakistán, Irán, tienen que saber que las reglas son un poco más estrictas y bueno, pueden llevar consecuencias digamos más graves, ¿no? Como por ejemplo la ley del quizás o el quizás. Creo que de esta manera pude hacer un resumen de lo que fue un poco mi experiencia viajando, contándole un poco aquellos puntos que por ahí llaman muchísimo la atención y ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen un viaje a estos países. Así que de esta manera llegamos al final. Espero que les haya gustado el video.
No olviden de suscribirse, dar like y comentar. Chao.